Soy Marilu Martínez y el dolor no prescribe, ni en el cuerpo ni en el alma. Tengo recuerdos, en realidad hay una gran parte de esa historia que me la cuenta mi hermana mayor Débora y por lo que ella me dice, llego a los 2 años y medio. Llegamos a La Madrid por decisión de mi madre. Y bueno, y nos quedamos al cuidado de unos matrimonios acá, que ella obviamente le pagaba, y esos matrimonios nos cuidaban. Yo llego con mis 6 hermanos, yo soy la más chica de los 6, y tenía 2 años y medio más o menos. Yo ingreso al hogar de General La Madrid cuando tenía aproximadamente 4 años, más o menos, 4 años y medio. Ingreso al hogar de mujeres, porque en aquel entonces estaba el hogar de mujeres a cargo de una mujer que la recuerdo con mucho amor, porque tengo recuerdos de una persona que alojaba, de una persona que nos mimó muchísimo, y también estaba el hogar de varones, donde ingresaron mis hermanos. Nosotros ingresamos con una guarda provisoria al hogar. Mi madre nos visitaba unas 2 veces al año al principio, y tengo recuerdos de haber ingresado a los 4 y medio por ahí al hogar de mujeres. Yo ingreso con mis 2 hermanas mujeres y mis 3 hermanos varones ingresan al hogar de varones. Nos veíamos y demás los fines de semana, donde dejaban que tuviéramos salidas y eso, y ahí podíamos encontrarnos y cruzarnos, pero en ese momento estábamos separados, digamos, los varones por un lado y las mujeres por otro. En un momento el hogar de mujeres cierra. Esta mujer deja de trabajar, no pone en otro matrimonio, y ahí es donde yo y una de mis hermanas ingresamos al hogar de varones. Yo siempre digo que cuando ingreso al hogar de varones con mis hermanos varones, siempre tuve una relación diferente a la relación con una mujer, digamos. Yo creo que siempre los vi con una visión muy paternal a ellos. Cuando yo me recuerdo en mi infancia, no tengo muchos recuerdos felices, digamos. Yo creo que cuando sos niño, hay muchas cosas en la infancia que se te cuartan, digamos. Y cuartar la felicidad de un niño es eso. Vos cuando entras a un hogar sabés que no está mamá, que no está papá, que no hay quien te aloje, y particularmente nosotros no es que teníamos un tío o una abuela o un abuelo, mi viejo, digamos. Nosotros llegamos a La Madrid y no teníamos parientes. Por eso también siempre me pregunto por qué ella elige este lugar, por qué elige esta ciudad, digamos. Si acá no hay parientes, no tenemos nada. Yo empecé la primaria en la escuela número 1, la empiezo con mi hermano Pablo, que de los recuerdos felices que tengo los recuerdo mucho a él. Me lleva 1 año de diferencia, pero siempre fue una persona que me acompañó, que me alojó, que me contuvo, aún sabiendo que era un niño, pero fuimos niños con mucha dimensión, con mucha capacidad de entender. Nosotros sabíamos que estábamos solos, que no nos lo dijéramos el uno al otro, era una cosa que sucedía, pero nosotros sabíamos cuál era nuestra realidad. Yo de la escuela, de la primaria, no tengo recuerdos muy felices. Fuimos muy vulnerados, fuimos discriminados, hasta me atrevería a decir, porque nos miraban con ojos diferentes. No éramos los chicos que venían de sus casas. Siempre se remarcó que éramos los pibes que venían del hogar, que no tenían mamá, que no tenían papá. Les cuento ahora de grande a un grupo de amigas que había compañeros que, por ejemplo, nos decían manito con dulce, porque se nos pegaban las cosas, y nosotros, con Pablo puntualmente, que yo iba a la primaria, nunca, jamás tocamos nada que no fuera nuestro. Y creo que hubieron un montón de acciones y palabras, tanto de docentes de esa escuela como de niños y niñas, que hoy los veo adultos y quedaron en mí marcados. Ya veníamos vulnerados y yo sentí mucha vulneración adentro de la institución, de la primaria básicamente.
Cuando sos la más chica, viste que está ese mito, si sos el más chico sos el que tiene más mañas, si sos el más chico sos el que más le dan. Yo no me recuerdo así, yo me recuerdo siendo la más chica de los 6 y me recuerdo triste, me recuerdo con angustia, me recuerdo esperándola, me recuerdo noches enteras preguntándome por qué la realidad en ese momento era así, y porque en todo momento se te hacía saber que vos estabas ahí, que tu realidad era esa, que vos ibas a volver al hogar, digamos. Cuando estábamos en el hogar, nosotros en todo momento estábamos bajo una lupa, digamos. Teníamos como muchas cuestiones, como ir al psicólogo, al centro educativo, a la responsabilidad de la escuelita, a la colonia. Y yo siempre sentí que nos observaban diferentes. Cuando me recuerdo como niña, no me recuerdo dando vuelta a la página. O viéndome en otra realidad, o como algo que pasó y dimos vuelta a la página y uno no lo elige. Yo me culpabilicé durante un montón de años, culpabilicé a mi niña interior, no la comprendí, no la escuché, no la entendí. Y eso, yo creo que cuando a vos en tu infancia las realidades son diferentes, y cuando te empujan a que sea así y no hay una contención ni familiar, ni institucional, ni a base de gente que dice tener que cuidarte en ese momento de vulnerabilidad, creo que ahí es donde se pierde esos recuerdos felices de esa niñez poco libre. Y cuando ella venía, yo no estaba el dedo apuntador de yo estoy acá y vos me abandonaste. Era el disfrute, llegó, nos vamos, listo, se terminó, no estamos más acá, nos viene a buscar. Tengo recuerdos de que cuando ella venía, nosotros íbamos a la escuela con Pablo, y de llegar a la escuela y divulgar por todos lados que me iba, que mi mamá ya me había venido a buscar, que le decía siempre a la maestra que nos íbamos, y ella siempre me cantaba la despedida. Y yo siempre me acuerdo que cuando me abrazaba o algo me daba cuenta de que no me iba a ir nada, de que al otro día esa maestra sabía que iba a volver. Y Pablo, al otro día cuando volvíamos, me acuerdo que siempre decía, ¿para qué dijiste que no vamos? ¿Para qué? Porque él tiene un año más que yo, pero cumplió ese rol, viste, como protector. No le digan nada, no la peleen, no esto, no aquello, porque nos vamos a las piñas, porque yo no voy a permitir que nadie le haga daño. Y siempre lo veía sufrir, pero en silencio. Cuando nos llevan al hogar de varones, yo tengo el fiel recuerdo de ir contenta al hogar de varones, porque iba a estar con mis hermanos. Cuando ingreso al hogar de varones, en ese momento había un matrimonio, tanto como en el de varones como en el de mujeres, siempre era la figura de padre sustituto, era un matrimonio, digamos. En ese entonces había un matrimonio que en primera instancia me alojó, y que después de muchos años entendí que yo también relacioné mucho la figura paterna y materna, porque en realidad ese era el modelo de la institución, ¿no? Tener una mamá, un papá sustituto que guíe ese espacio. No éramos los únicos que estábamos, habían más niños. Ingreso cuando tenía esa edad, y tengo el recuerdo de tener 8 y 9 años y haber sido víctima de abuso sexual por parte del padre sustituto en ese entonces. Cuando a mí me preguntan cómo me veo yo hoy siendo adulta con 27 años, o qué recuerdo de esa situación, yo siempre digo que yo siempre supe lo que a mí me había pasado. Yo no confundí ese cariño con la realidad. Al principio sí, era un alojamiento, vuelvo, de la primer niña dentro del hogar. Siempre fue de varones, entonces de las dos primeras mujeres, yo y mi hermana ahí adentro, era
era obvio. ¿Quién iba a pensar, hasta yo como una niña, quién iba a pensar que esa persona que te acariciaba o que te abrazaba o que te trataba con un cariño podía llegar a hacerte daño? Cuando me doy cuenta que ese cariño no era tan genuino, y empiezo a entender de muy chica que él hacía cosas conmigo que no estaban bien, sentí que en ese momento no solo se volvieron a vulnerar un montón de derechos. Yo siempre digo que nosotros no tuvimos la culpa de estar en el hogar y que el Estado debía de garantizar ese cuidado y esa contención para mí y para todos los que estaban en ese espacio. Yo crecí sabiendo que había sido víctima de abuso sexual por parte de él. Estando dentro del hogar yo no pude decirlo, hasta creo que de grande, a lo último dejaba que pasara, para que el momento pasara rápido, para que ese sometimiento no sea tan cruel el momento conmigo misma, y porque él siempre me decía una frase que a mí me quedó, es que si tu mamá no va a venir nunca a buscarte, así que calladita te ves más bonita. Tu vieja no va a venir nunca, tu mamá no va a venir nunca a buscarte, los abandonó a ustedes. Entonces también, viste, el escenario que él armaba, tan hipócrita, era ese, era yo te hago tal cuestión si tu mamá no viene, y ¿a quién le va a ir a decir vos? A los 10 años mi madre vuelve y le dan la tenencia completa, y a mí en ese momento que ella viene, que ella nos lleva, no me interesó obviamente quedarme, y para mí era el fin del calvario, digamos, era no me vuelve a pasar más, me voy de acá y no me sucede más, él no me va a tocar, él no me va a hacer absolutamente nada de lo que yo no esté de acuerdo, de lo que yo no quiera y de lo que yo no merezca. Yo siempre dije que ella, su compañera, su mujer, la mamá sustituta, lo sabía, porque ella presenciaba un montón de situaciones que no eran acordes a la situación, a la figura, vuelvo, madre y padre sustituta. Entonces la hago parte de lo sucedido y de lo que pasó, porque ella era una actora más de esa situación, viendo lo que estaba pasando, y no hacía absolutamente nada, dejaba que él se manejara de esa manera tan impune. Nunca se lo pude decir a mis hermanos ahí adentro, porque fue pasando el tiempo y fue generando culpa. Esto tan escuchado, ¿no? ¿Qué habré hecho yo para que él actuara así? Lo habré insinuado, le habré hecho parecer o sentir que yo quería. Seguramente es mi culpa, porque ¿para qué me ponían un pantalón corto? O un montón de secuelas que quedaron y de situaciones que hicieron que yo me culpara. Sí, en un momento cuando ya nos vamos del hogar, pasado un tiempo, se lo puedo decir a mi mamá, pero bueno, no se lo conté solamente a ella. Yo recuerdo del día 1 que empieza a pasar hasta el último. Yo tengo todos los recuerdos claros. Yo siempre supe que habían abusado de mí cuando era chica, que había algo que había marcado y que no estaba bien, pero también tenía miedo de que no me creyeran. Estaba ahí adentro y no había afuera un familiar a quien se lo pudiera decir. Tampoco tuve la confianza de decírselos a mis hermanos, que tenía este feeling y este trato tan especial. Yo nunca pude. Hubieron muchas situaciones que pasaron mientras mis hermanos jugaban afuera. Mientras mis hermanos jugaban, él me violaba.
le decía hijos a mis hermanos y pasaban un montón de situaciones que yo sé que ellos nunca pudieron visualizarla. Y también siempre supe que si se los decía no iba a quedar en la nada, pero una se vuelve sumisa también y se termina entregando por esto, ¿no? Por el miedo de quién te va a creer, estás sola, no tenés a nadie, mejor quédate callada. Yo creo que también con el correr del tiempo, cuando nos vamos, mis hermanos pudieron como denotar que las manifestaciones por ahí que yo tenía o mis comportamientos no eran de un abandono, de una mamá que había abandonado, eran de algo más, pero con el tiempo yo pude entender de que ellos también tenían que solucionar cuestiones y que yo tenía que solucionar las mías, porque al fin y al cabo todos estuvimos atravesados por ese abandono, digamos, de manera diferente obviamente, de con sentires diferentes, pero atravesados al fin. Yo cuando les digo a ellos lo que había pasado, yo ya era mayor, ya era grande, y cuando decido decírselos, les digo que yo no sé si ellos en algún momento visualizaron mis sentires, pero que si se detienen en el tiempo, van a encontrar como muchas secuencias que denotaban que algo más pasaba, que nada tenía que ver con ese abandono. Yo siempre digo que fui sobreviviendo al dolor, porque el dolor queda en carne viva. Habemos un montón que hacemos fuerza y nos levantamos, y en el camino hemos perdido un montón de hermanas y de compañeras que no tienen ganas de levantarse, que se suicidan, que le dicen a la familia y no les creen, que la justicia le da una respuesta tan nefasta que terminan atentando contra ella. Yo tenía un motivo. Yo fui mamá a los 17 años, alejado de mi madre y de mis hermanos, y sometí ese motivo a que sea una soga, digamos, tristemente, y a querer levantarme todos los días. Yo la primera vez que cuento, que me explayo con detalles, como así decirlo, es con el papá de mi hijo a los 15 años. Fue la primera persona a la que le puedo contar todo, desde el inicio hasta el final, y hablarle en cuerpo entero sobre esa herida que tenía, y que obviamente él podía darse cuenta que había un montón de cosas que yo que no las había cerrado, que no las había solucionado. Éramos dos niños, porque él también tenía 15 años, pero la primera vez que yo lo puedo contar con totalidad es al papá de mi hijo. Ese día yo creo que un peso en mí también dejó de ser un peso, y era como, bueno, es la primera vez que lo puse en palabras, es la primera vez que lo cuento, vamos a seguir vinculándonos con esto, y de acá en adelante, de lo que pase, muchas repercusiones en nuestra relación va a tener que ver con esa vivencia. No siempre encontramos personas que tengan la capacidad de escucharte o de entender eso y ponerlo en palabras. Sigue siendo muy difícil. Las personas que pasamos por abuso sexual no vamos por las calles diciendo a mí me hicieron esto, no sucede de esa forma, y siempre se atina el silencio. El silencio, para mí fue como mi mejor aliado, el callate la boca, o calladita te ves más bonita, como me solía decir él. Y una referente que tuve muy maternal en mi vida siempre fue Débora. Ella viaja en un momento para Villegas y bueno, me dice de venirme a General La Madrid. General La Madrid representaba en mí esa lucha, esa furia por dentro, ese odio que yo no estaba preparada para atravesarlo, pero aún así, con 18 años, con un bebito, con una maternidad recontra atravesada, decido venirme. Y cuando me vengo para La Madrid, sentí como
también mucho alivio de poder manifestarme como quería manifestarme yo. Y a mí el movimiento feminista me curó un montón de heridas. Yo empiezo a militar acá en una agrupación que se llamaba Julieta Lantieri, con Grosas, y la primera vez que yo puedo poner en palabra con mujeres, con personas, fue con ellas. Identificarme como víctima, y identificarte como víctima es realmente toda una superación. Cuando vos lo pones en palabra y cuando sabés que hay otras personas que te quieren escuchar, que te abrazan, que te alojan, a mí me alojaron un montón de mujeres que lo principal que me dijeron fue: yo te creo. Y decirle a una persona que te está diciendo que fue víctima de abuso sexual, yo te creo, sin tener que explayarte, sin tener que decirle puntualmente qué te hicieron, para mí eso fue fundamental, y yo ahí pego el salto. Ahí me empiezo a comprender la maternidad, ahí empiezo a no reprimir emociones y a mostrarme adelante de mi hijo frágil, sin ganas de levantarme. Me empiezo a preparar, empiezo a entender de que yo en algún momento lo quería sacar a la luz. Yo quería hacer la denuncia. Pasaron 15 años, 16, y como te dije al principio, yo siempre me acuerdo de cómo empezó y de cómo terminó. No lo anulé, no lo saqué de mi vida, no es parte de mi pasado, nunca lo fue, siempre lo llevé conmigo. El movimiento de mujeres, el acompañamiento feminista que yo recibí en General La Madrid, fue demasiado. Esa sororidad de la que hablamos y la que tanto militamos y hay que poner en tanta práctica, a mí me alojó, a mí me abrazó, a mí me creyeron. Y cuando pasa el caso de Telma Fardín, yo sentía que la garganta me explotaba, y ahí empiezo a decir que el silencio no era opcional. Aunque levantar la voz sabía que podía llegar a traer un montón podía tener muchas consecuencias, y las respuestas podrían no ser reparatorias. Yo me preparé mucho tiempo para hacer la denuncia. Yo decidí dónde hacerla, quién quería al lado. Me tomé el tiempo para decirle a mi familia después de muchos años. Entonces también fue prepararme mentalmente para decirle: che, yo voy a denunciar al que vos le decís papá. Yo decidí hacerla en fiscalía. Me comunico para obviamente decir lo que quería denunciar. Y esa noche estuve casi toda la noche despierta, armé un solo mensaje y se lo mandé a mis 5 hermanos, copié y pegué. Y esa mañana no me voy a olvidar más, porque yo tenía que ir 8:30 a fiscalía, y era una mañana recontra soleada, iba caminando recontra despacio, y yo sabía que estaba preparada, pero también sabía que una parte de mí estaba vulnerada, estaba dolida, no estaba aún preparada, pero cuando vos vayas, es una denuncia, muchas veces no te dicen o no te preparan qué es lo que va a venir después. Yo hay algo que recuerdo y que fui a hacerla con convicción, que me recordaba a mi niña interior. En mi acta de nacimiento dice María Susana Martínez, y yo no me identifico con ese nombre. Yo me puse Marilú Martínez, porque él, cuando abusaba de mí, me decía Marisú. Y esa fue la primera vez que, cuando me siento, pongo en palabras mi nombre, tan representativo para cada ser humano. Yo no me identifiqué nunca. Me recuerdo ir haciéndola con convicción, pero con muchísimo dolor, y la herida todavía muy abierta, demasiado. Cuando decido hacer la denuncia pasa todo muy rápido. Me hacen una pericia psicológica al otro mes, ahí nomás, y a los 2 meses
me llaman para decirme que la causa prescribía. Y hay algo que me quedó muy claro y que no me lo voy a olvidar más, porque cuando esta persona me leía el procedimiento y el por qué prescribía la causa, yo me recuerdo ida, con el cuerpo ido, con la mente ida, como diciendo, la justicia nos pide que vengamos a la justicia y la justicia te responde revictimizándome todo el tiempo, porque yo perdí la cuenta de las veces que tuve que contar siempre lo mismo. Y la justicia te revictimiza todo el tiempo de esa forma, preguntándote todo el tiempo qué pasó, a ver si es mentira, si es verdad, si esto, si lo otro. Cuando a mí me dan la prescripción de la causa, yo salgo de ahí ida. Y como te dije hace un rato, el silencio dejó de ser opcional después de que un montón de mujeres me abrazaron. Y decidí hacerla pública, con mi nombre real, que yo jamás dejaría que me llamaran así, porque es algo que marca en mí, que no me identifica. Y cuando la hago pública, la hago sabiendo esto. Yo hace 16 años no duermo tranquila. Vos tampoco vas a dormir tranquilo. La justicia actúa de una forma inhumana, a mi ver, ¿no? Por lo menos con mi caso, porque ¿dónde queda la ley del respeto a las víctimas en el momento de hablar? Yo hablé cuando pude, no cuando quise, cuando sentí que era el momento, que yo estaba preparada, que eso iba a ser cuando pudiera poner en palabras lo que a mí me había pasado, cuando me identificara claramente con eso, cuando dejara de guardarlo. Fue realmente muy sanador haberla hecho y haber recibido tanta contención y tanto amor por parte de un montón de personas que me leyeron, que me mandaron sin conocerme, pibas que me mandaban relatos que les había pasado pero que no querían denunciar, que se seguían cruzando con su abusador. Yo no me crucé más de vereda, no salí más de un negocio si él lo presenciaba. Habitaba ese espacio para que él también habite esa incomodidad. Yo me crucé de vereda durante un montón de años. En ese momento dejó de ser opcional eso. Yo estoy acá y me voy a hacer escuchar. Cuando pienso en la prescripción de mi causa, pienso en que no me quiero ni imaginar que una sola causa con esta prescripción, si una de esas causas llegara a donde tiene que llegar, marcaría una jurisprudencia, y ahí empezaríamos a hablar de una justicia justa, de una respuesta reparatoria. Es ahí donde hablaríamos de una respuesta reparatoria. En el mientras tanto, vuelvo, muchas compañeras no lo aguantan el proceso, no sobreviven el proceso, no hacen callo, como así decirlo, y quedan en el intento, porque las respuestas siguen siendo no reparatorias. Hoy sigo en la lucha, mi causa sigue, yo sigo apelando. Tengo también pensado en algún momento, cuando el procedimiento me diga no, ya está, no puedes hacer más nada, pedir el juicio por la verdad. Porque hoy no sé si es andá preso y pasá 30 años ahí adentro porque vos cometiste el delito. Hoy es vos sabés que sos culpable. Y la comunidad sabe que vos sos culpable y sabe que vos violaste a una niña de 8 o 9 años, que la coartaste y que la dejaste, la marcaste para siempre. A mí él me robó un montón de cuestiones. Y los años pasaron y él me robó muchas cosas, como el poder descansar tranquila. Hoy yo empecé a tenerme paciencia, me diría. Empecé a dejar de darme látigos, ¿no? Porque nos seguimos culpabilizando, nos hacen. La respuesta del Estado es esto. Yo me seguí culpabilizando un montón de tiempo. Y estoy en un constante disculpas con María Susana Niña.
no me culpo, me pido perdón, me digo que lamento un montón todo lo sucedido hasta acá, y que no voy a bajar los brazos, porque él no me ganó nada a mí. Yo aún me encuentro con muchísima fuerza para llegar hasta las últimas instancias. Y si seguramente la causa prescriba, yo no voy a dejar de contar y decir lo que pasó. Yo puedo sentarme hoy con mi hijo y decirle que a veces me duele el cuerpo, que a veces estoy cansada, cuánto me duele, un montón de cuestiones. Pero bueno, criarlo yo creo también desde ese lugar, ¿no? De que sepa que yo siempre le voy a querer, que siempre va a haber alguien que le va a querer, que el silencio no es opcional. ¿Qué es eso en mi vida? A mí me encanta que me dé la mano y que quiera salir a luchar conmigo. Él va a todas las marchas, él me acompaña en todo, él es re genuino, es un pibito re genuino. Yo hace muchos años también creí que lo que hoy tengo yo pensaba que no me lo merecía, porque digo, también te vas criando con esto, ¿no? Cuando sos niñe y todo el tiempo tenés esa mirada de tus compañeros o del adulto, vos no vas a llegar a nada, vos no vas a ser nadie. Y cuando yo empiezo a militar, empiezo también a capacitarme con personas que tenían esa perspectiva y que podían guiarme por dónde ir. Porque cuando una habla, hablan todas. Y yo creo que cuando yo hablé, muchas se identificaron con mi relato. Y más allá de que no hayan llegado a la justicia y que hasta la fecha no se hayan animado a denunciar, yo pienso que las aloja eso, que vos le creas, que vos las puedas acompañar. Mi trabajo en el territorio identifica mucho a Marilu, a lo que yo hago en mi diaria, en lo que yo soy, en mi vida privada. No hay nada más genuino que eso, que poder militar desde ese lugar y el no conformismo, ¿no? De decir, bueno, hasta acá. Si a mí me responden de esta forma, no. Yo siempre digo que ahí afuera me tiene que esperar algo, que tiene que haber algo hermoso para mí, que tiene que haber otra salida, que la sanación tiene que ser desde otros lugares. Identificarme desde ahí para poder ofrecer ese acompañamiento que yo no tuve. Es desde ese lugar, yo no hago por la otra persona, yo acompaño a esa persona, que es lo que yo en su momento no tuve. Nos enseñaron de silencio, nos arrancaron las palabras. Cuando las encontramos, dijeron que era tarde, pero la verdad trae la fuerza que enciende las almas. Me prendo fuego, 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 fuego. Te escucho, te abrazo y te creo. Quiero gritar, puedo, 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 puedo. Yo te escucho, hermana, yo te creo. Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo. Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo. Nuestro grito se escucha, mi fuerza es tu